subir bajando la espiritualidad de las manos vacías en Santa Teresa de Lisieux y en Abelardo de Armas. Hacemos presente dos figuras muy queridas para nosotros en este año jubilar de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita y Abelardo. Una es la mayor santa de los tiempos modernos y doctora de la Iglesia. La otra es un testigo y portavoz de la doctrina de la santa asimilada y hecha vida propia. Dos trayectorias vitales muy diferentes, pero con un mismo mensaje. La hija pequeña de Luis y Celia fue una niña normanda de finales del siglo XIX que vivió en un ambiente familiar, acogedor y burgués, profundamente cristiano. Perdió a su madre a la edad de 4 años, acontecimiento que la marcó profundamente, aunque estuvo arropada por el amor de un padre excepcional y 3 de sus 4 hermanas mayores. A los 15 años se hizo carmelita descalza para apagarse a los 25 en la flor de la vida. Abelardo nació en Madrid en el primer tercio del siglo XX. Huérfano de padre desde los 7 años, experimentó la pobreza y la dureza de la vida en su infancia y primera juventud. A los 20 años, un compañero de trabajo le invitó a unos ejercicios espirituales a los que acudió sin demasiado interés. Pero allí le esperaba Dios. Desde aquel momento su vida experimentó un giro copernicano en dedicación preferente a los jóvenes como laico consagrado a Dios en el Instituto Secular Cruzados de Santa María. El final de ambas vidas es confluente, pues estuvo marcado por el signo de la cruz, manifestado en la enfermedad y en los sufrimientos interiores. En Teresa, la tuberculosis, que comenzó a sus 20 años. A esto se unió la noche de la fe, en que vivió envuelta casi toda su vida religiosa, pero que se acentuó en sus meses finales. En Abelardo, los sufrimientos físicos de su artrosis de cadera y los morales provocados por su progresiva debilitación neurológica que lo fue reduciendo hasta hacerlo dependiente total. La primera llamada de ambos fue un encuentro personal con Jesucristo. Teresa, en la noche de Navidad. Tenía 13 años. Conocemos el relato de los zapatitos junto a la chimenea que ella narra en detalle en el capítulo 5 de la historia de un alma. En esa noche, en la que él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa. Me revistió de sus armas y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota en ningún combate, sino que al contrario, fui de victoria en victoria y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. La obra que yo no había podido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante. Sentí, en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad, sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás y desde entonces fui feliz. ¿Qué interpretación hace ella de este acontecimiento? Lo llama conversión, aunque más bien fue como el despertar a una nueva vida en que quedó libre de toda dependencia de su psicología frágil e infantil, marcada por la tristeza, la hipersensibilidad desde la muerte de su madre. Abelardo sintió la llamada en unos ejercicios espirituales. Tenía 21 años. Asistió a ellos de mala gana, invitado por un compañero de trabajo inasequible al desaliento. Allí me encontré con algo que no me podía imaginar. Escribe: en soledad y en silencio me dejaron. Me aburría soberanamente, era duro. Sin embargo, al tercer día empecé a hablar con Dios. Abrí la vida de Cristo del Padre Vilariño y tropecé con unas palabras de Jesús que ni las conocía. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Por primera vez en mi vida me encontraba con unas palabras que me hablaban de vida eterna, y yo pensaba, ¿pero será posible esto? ¿Es posible que haya algo que no acabe jamás? Allí, en el silencio de los ejercicios, comenzó mi encuentro con Dios. La segunda llamada de ambos fue un encuentro con sus manos vacías. Teresa la fue recibiendo lentamente a lo largo de sus años oscuros de carmelita, en la que ella fue descubriendo su caminito. Recién llegada al convento concebía la santidad como una conquista,
Hay que conquistarla a punta de lanza, le dice a su hermana Celina. Pero conforme avanzan los años, va comprobando que no lo consigue. Escribe: cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho: Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Destacan dos momentos en esta aventura de búsqueda de Teresita. Uno de ellos a finales de 1894, en que, revisando unos textos de la Sagrada Escritura, encontró esta frase: el que sea pequeñito, que venga a mí, del libro de los Proverbios. Y entonces, dice ella, fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús, y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Abelardo descubrió su segunda llamada en una gélida mañana de febrero de 1980. Era día de su cumpleaños. Pese al frío glacial que hacían aquellas tierras de Ávila, se me ocurrió, escribe, ir a celebrar mi cumpleaños al convento de Carmelitas de Turuelo. En el momento de la comunión, ellas cantaban: grande es, Señor, tu ternura para con tus criaturas. Allí, sin sospecharlo, le llegó la luz que iluminará el resto de su vida. Era la gracia de ver mi nada en el momento de nacer, cuando por no tener, escribe, carecía hasta de la vida de la gracia. Vi mi cuerpecito sucio de niño recién nacido, atendido y acariciado por la ternura de una madre que hasta el cariño que volcaba en mí era puesto por Dios en su corazón. Y deseé morir como nací, nacer a la vida eterna como a la temporal. Si el ser se me dio gratis y la gracia del bautismo sin merecimiento alguno, así, en la plenitud de mi nada, deseo entrar en el regazo del Padre por pura gracia y con las manos vacías. A partir de ese momento, continúa, la gracia mayor para mí ha sido quedar inasequible al desaliento. Y aquello era tan grande para mí, una gracia tan inmensa, que la pedí para toda la institución. Y tengo la confianza de que se me concedió. Meditemos en nuestro corazón. No perdamos de vista estas afirmaciones. Nos descubren una concepción de la santidad diametralmente opuesta a la nuestra, que está más centrada en nosotros mismos, en mis esfuerzos, en mis progresos, que en la misericordia de Dios. Estas afirmaciones pueden constituir para nosotros, hombres y mujeres de las prisas, de la eficacia y de la ansiedad, una luz en nuestro camino, pues nos advierten que este es el momento esperado por Dios para que nos abracemos a Él. Ganar perdiendo, subir bajando. Teresa no se cansaba de repetir a sus novicias que lo que le agradaba a Dios de nosotros no son nuestras virtudes, sino nuestra pobreza. Le dice a su hermana Celina: queréis subir una montaña y Dios quiere haceros bajar al fondo de un valle estéril donde aprenderás el desprecio de ti misma. Y explica a su hermana: tengo debilidades, pero me alegro de ellas. Por ejemplo, me da rabia una tontería que haya dicho o hecho. Entonces entro en mí misma y me digo: ay, estoy en el mismo sitio que antes. Pero me digo esto con gran dulzura y sin tristeza. Es tan dulce sentirse débil y pequeño. Abelardo experimentó en lo más profundo de su corazón lo mismo que Teresita. Nos confiesa: no tengo ningún acto de virtud. Quiero que mi única virtud sea la confianza que nace de la virtud en Él.
A partir de ese momento, la gracia mayor para mí ha sido quedar inasequible al desaliento. Inasequible al desaliento, una conclusión fuera de toda lógica humana, porque todos estamos hechos para proyectarnos hacia afuera, autoafirmarnos. Pero si una persona se experimenta como nada, si se siente vacía, concluirá que su vida no tiene sentido y podría llegar hasta su autodestrucción. Pero en Teresita y en Abelardo la conclusión es opuesta. Se hacen indestructibles en su nada porque tienen la vivencia de que son amados por Dios y no pueden dejar de serlo. Subir bajando. Teresita nos anima a abrazarnos a esta debilidad. Escribe: estoy convencida de que si por un imposible encontrases un alma más débil y pequeña que la mía, se dirige a Jesucristo, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores, con tal de que ella se abandone con confianza total a tu misericordia infinita. Abelardo escribe: el santo es el que se ha familiarizado con la miseria, con el vaciamiento total de sí mismo y se ha abierto totalmente a Dios. Esto es la humildad. ¿Cómo puede Dios hacer que nos vaciemos de nosotros mismos para abrirnos a Él? En los santos ha sido a través de las miserias. Manos vacías. Es el deseo de agradar a Dios en lo que Él más quiere, en su misericordia. Está inscrito en Teresita y en Abelardo. Ella escribe, ya muy cerca de su muerte: en la tarde de la vida, compareceré ante ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. Quiero, por tanto, revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. No quiero otro trono y otra corona que a ti. Y Abelardo: yo en la eternidad seré pura gloria de Dios. Ninguna de las almas de los santos que estén en el cielo me podría mirar y hacer otra cosa a través de mí que ensalzar la gloria de Dios, porque en mí no hay nada. Y entonces, Señor, no te quito nada de tu gloria, porque toda te corresponde a ti. Qué bonito sería vivir así, siempre con las manos vacías. La confianza y nada más que la confianza. Abelardo ha aprendido a contemplar el amor de Dios en Jesucristo en la escuela de San Juan de Ávila. Y desde estas afirmaciones, desde donde él nos exhorta a la confianza. Escribe: necesitamos que Jesús nos vacíe de nosotros mismos. Un alma no se agarra a la confianza total y absoluta en Dios hasta que no queda desposeída de sí misma. Es la infancia espiritual, hacer por virtud lo que el niño hace por naturaleza. El niño, por instinto, se abandona plenamente en sus padres. Refúgiate en tu incapacidad de niño, en tu miseria de niño. Sor Inés de Jesús, Paulina, la hermana mayor de Teresita, le preguntó un día qué significaba para ella permanecer niño ante Dios. Ella respondió: es reconocer la propia nada y esperarlo todo de Dios como un niño lo espera todo de su padre. Es no preocuparse por nada. Es también no atribuirse a uno mismo las virtudes que se practican creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro de la virtud en la mano de su hijito para que se sirva de él cuando lo necesite. Pero todo es tesoro de Dios. Por último, ser pequeño es no desanimarse por las propias faltas, pues los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse daño. Apóstoles de la confianza. Las gracias personales de Abelardo y Teresita se convierten en misión para nosotros, supera sus propias biografías. Teresa, la santa más grande de los tiempos modernos, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones, ha multiplicado tras su muerte su acción salvadora sobre los hombres.
En carta al padre Goulán escribía: «Pienso no estar inactiva allá arriba. Mi deseo es seguir trabajando por la Iglesia y por las almas». No sabremos nunca el impacto de su infancia espiritual en los hombres y mujeres. Su historia de un alma, obra autobiográfica, ha sido traducida a más de 50 idiomas y el número de ejemplares impresos supera, según los entendidos, los 500 millones de ejemplares. ¿Cuántos habrán encontrado la luz tras su lectura? Abelardo fue un contemplativo en la acción entre los hombres del siglo XX, especialmente jóvenes a los que dedicó su vida. Fue un educador en un estilo de vida cristiano recio y exigente. Miró siempre hacia las altas cumbres, hablaba de santidad educadora, pero sin perder de vista por ello mismo la meta de la misericordia de Dios. Por eso no dejó de hablar y escribir sobre ella, y pedía, en forma de oración, a Cristo: la originalidad es misión. Los apóstoles de su misericordia y de nuestras propias miserias. Señor, dice, que yo sea apóstol de tu misericordia por la fe, porque estoy viendo tu infinita misericordia para conmigo. Y de ahí nace el predicar a los demás, de ir acercando a los hombres metidos entre ellos, como uno entre ellos, no sintiéndome redentor, sino sintiéndome miserable. Terminamos ya. La cumbre está más abajo. La realidad es siempre superior a la idea, y la realidad es que cada uno de nosotros, si es sincero consigo mismo, experimenta todos los días la limitación y la pobreza en esto de la santidad. Pero esta tarea es posible. Recordemos la afirmación audaz y consoladora de Santa Teresita: estoy convencida de que si por un imposible encontrases un alma más débil y pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores, con tal de que ella se abandone con confianza total a tu misericordia. ¿Quién de nosotros no sospecha que esa alma más débil y pequeña que la de Teresita es la nuestra? La experiencia de nuestras miserias es la misma que las que experimentaron Teresita y Abelardo. Nuestra tarea es convencernos de que somos amados, reconocer la propia nada, esperarlo todo de Dios, no preocuparse por nada, no desanimarse por las propias faltas como ella nos recomienda. Abramos la puerta a la esperanza y seamos apóstoles de la misericordia de Dios desde nuestra experiencia de confianza compartida con cada una de las personas con las que nos encontremos por los caminos polvorientos de la vida.